Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 27 de mayo del año 2024. Voy por orden alfabético. Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Martín Moraes, ¿cómo te va? Bien, Emiliano. Buen día a la audiencia. Un Martín frente al otro. Así están, ¿no? De los Exacto. dos lados de la mesa. Sigo, Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. Y por último, Santiago Soto, ¿cómo te va, Santiago? Bien. Buenos días para todos. Buenos y lluviosos días. Tenemos un par de temas por lo menos para discutir con ustedes. Empezamos cuanto antes. El honorable directorio del Partido Nacional sesionará hoy para designar como presidenta interina a Macarena Rubio, luego de la renuncia de Pablo Iturralde el jueves de la semana pasada. Rubio, que viene del sector que creó el embajador actual en Buenos Aires, Carlos Enciso, y que se desempeñaba como secretaria del Ejecutivo Blanco, ejercerá el cargo de presidenta por un periodo breve. La Convención Nacional del Partido, que surgirá de las elecciones internas del 30 de junio, será la encargada de nombrar a las nuevas autoridades de esa fuerza política. Las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio van a reunirse hoy para analizar posibles acciones parlamentarias en torno a esto que sacudió el tablero político el jueves pasado. Ese día, Iturralde renunció luego de que Búsqueda publicara chats de WhatsApp en los que le decía al ex senador Gustavo Penades en marzo de 2023 que él había incidido para que en su causa por abuso sexual de menores asumiera como fiscal Alicia Guione, a quien tildaba de amiga y nuestra. En medio de la tormenta que se generó el viernes pasado, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que en este caso no hubo presión sobre los fiscales porque Guione falló en el sentido contrario a lo que supuestamente se estaba presionando. El mandatario añadió que con su renuncia Iturralde deslinda al partido de una conversación que había sido privada. Pero al mismo tiempo, el presidente dijo sentir preocupación por las distintas velocidades con las que la Fiscalía resuelve algunas causas penales. Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras van o no van o están quietas. Y voy a decir uno para que no es al voleo. Moravito. ¿Hace cuánto que se escapó por la puerta de la cárcel? Y todavía no sabemos nada. Y hay otras que van rápido. Yo no quiero que todas vayan lentas. Lo mejor para que la gente tenga justicia es que vayan lo más rápido posible. En filas del Frente Amplio, Yamadou Orsi, precandidato a la presidencia, cuestionó esta salida pública de Lacalle Pou. El exintendente de Canelones aseguró que el presidente pone en duda la credibilidad de ciertas instituciones a partir de un hecho lamentable de su propio partido. ¿Cómo han estado siguiendo todo este tema? Miren que yo puse acá nada más que 3 o 4 pinceladas. En realidad tendría que haber agregado 5 o 6 más y la introducción habría sido larguísima. Tiene muchas aristas. ¿Por dónde empiezan? Martín, ¿vamos contigo? Bueno. Tema bien extenso, complicado y con muchas aristas, como decías, Emiliano. A ver, yo acá tengo un pequeño resumen de primeras impresiones de este asunto. Primero en lo personal y seguramente para muchas personas que no estamos en la militancia política y no vemos la política como parte de nuestra vida diaria, es una nueva decepción y es un nuevo desencanto sobre la política. Si a mí me decían, dame una lista de los 20 políticos de todos los partidos, ¿no? Que más te gustan del Uruguay, yo hubiera puesto a Pablo Iturralde. Siempre me pareció un tipo aplomado, sin estridencia, serio, que no andaba, digamos, con frivolidades coyunturales. Entonces, mi primera impresión es otro lío que termina de bajarle el nivel y desencantar a, por lo menos, a alguna gente de lo que es la política. Después, lo otro, me llama la atención muchas cosas y creo que están mal. El foco que pone todo el Partido Nacional en el mensaje privado. Eso, creo que está absolutamente incorrecto lo que hace el Partido Nacional. Cada intervención de las personas que se han referido es un mensaje privado, un mensaje privado, un mensaje privado. Sí, pero el fondo del asunto es muchísimo más relevante. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Que ni siquiera creo que estamos frente a nada grave en cuanto a que sea un delito ni nada de eso. El fondo del asunto es un tema, yo creo, ético, estructural muy grave, que todos los mensajes de Pablo Iturralde muestran.
La coalición republicana ha estado de manera constante manifestando que en la Fiscalía hay problemas, diríamos, de partidización, que hay influencias de, digamos, el Frente Amplio, operadores del Frente Amplio, en la Fiscalía. Eso es como una posición bastante permanente del Partido Nacional y otros jugadores, diríamos, de la coalición republicana. Y uno supone que tienen esa posición porque quieren que haya una Fiscalía independiente, ¿no? Y en cambio, uno cuando ve los mensajes de Iturralde, lo que parecería que hay es que la Fiscalía no juega con ellos. Y que la real vocación que tienen, o la real vocación que transmite Iturralde en esos mensajes, es que pretende una Fiscalía que juegue con el Partido Nacional y con sus intereses. Ensalza y aplaude cuando no, esta fiscal es buena porque mirá lo que hizo en estos casos, que son todos casos de temas vinculados a delitos, que serán inocentes o no, pero esta fiscal es buena porque nos resolvió esta, y esta es mala por esto otro. O sea, creo que es gravísimo, digamos, la posición que transmite Iturralde en esos mensajes, en ese sentido, en el sentido que a mí me muestran que todo ese posicionamiento de querer una fiscalía independiente no es así. Lo que realmente estaban deseando en el fondo era tener una fiscalía funcional, ¿ah? Y creo que atrás de esto hay muchos otros temas que tienen que ver fiscalía y policía, quién tiene más poder, quién maneja, cómo el sistema político se puede vincular con una fiscalía y cómo se vincula con la policía, ¿ah? Y otros temas, tengo mucho más para decir, pero dejo a los compañeros. Creo que parte de tu comentario se refiere a otras frases de Pablo Iturralde que aparecen en esos WhatsApp con Gustavo Penades, que reveló Búsqueda el jueves y que yo no había citado en la introducción, ¿no? Sí, correcto. Ahí, o sea, lo que hace Iturralde es como que en algunos otros casos, nombra varios casos que tuvo Fiscalía, y se refiere que algunos la fiscal estuvo muy bien, porque con fulano de tal, y todos los fulanos de tales que estuvo muy bien, obviamente son correligionarios de él, con problemas judiciales. ¿Ah? Incluso con impresentables estuvo muy bien. Bueno, por eso. O sea, incluso festeja eso. Entonces... palabras del SIC, sí. Impresentable. Absolutamente. Sí, después está el otro párrafo, ¿no? Gómez, por el fiscal de corte interino, entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías, por eso habría nombrado a Alicia Guione a cargo del caso Penades. Y añade lo otro, ¿no? Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra, porque yo hablé 1000 veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida, hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va. A eso también estabas aludiendo. Absolutamente, es claramente una persona que está contenta, alegre de influir políticamente en una fiscalía. Está, digamos, festejando que logró un éxito al lograr que la fiscalía actúe de una manera política partidaria. Curiosamente no está claro que haya sido así. Curiosamente no está claro que las declaraciones de Iturralde hayan sido las que determinaron que la doctora Guione se ocupara del caso Penades, ¿no? Absolutamente eso es así. Por eso digo que acá no hay ningún delito. Acá lo que hay es la clara convicción de Iturralde, que es el presidente del Partido Nacional, que no es menor, no es nada menor eso, de que eso a él lo hubiera puesto contento. Si después tuvo efecto o no, no lo sabemos. Pero sí sabemos, digamos, su real pensar sobre la relación política y fiscalía. Sabemos lo que piensa de la política y la fiscalía y su forma de relacionamiento. Bueno, ¿quién sigue ahora? Voy. El otro Martín. Martín Moraes. A ver, yo de ninguna manera creo que Iturralde haya influenciado de alguna forma en la toma de decisiones de Fiscalía con sus dichos. Y creo que cuanto a los adjetivos que le podemos poner a los mensajes estamos todos de acuerdo. A mí particularmente hay uno que me chocó muchísimo y es el comentario que hace sobre el caso de la fiesta en donde se denuncia una violación a una menor de edad. Ese me quedó resonando por un buen tiempo en la cabeza. Sí, a ver, voy a leer esa parte. Adelante. Con Alicia la tiene porque no procesó un impresentable contador de Carlos Moreira, archivó la causa de Cacho, de las donaciones de las inundaciones, lo de las patentes del Cacho, y la semana pasada archivó lo de la violación en la fiesta de la LUC, en lo de Del Pino, siempre crack, y en lo de la fiesta una monstrua. ¿A eso te referías? A eso me refería. Punto y aparte. A mí me apena muchísimo que nuevamente salten temas como estos y más vinculados a la colectividad política que
que integro, y más entendiendo que estamos a poquito más de un mes de una elección en donde deberíamos estar discutiendo temas que sean de relevancia para la vida democrática del país, y deberíamos estar discutiendo sobre programas de gobierno, sobre visiones de país, sobre propuestas de candidatos. Diría que este es un tema relevante para la vida democrática del país, Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Tú sí que integrás esa colectividad, integrás el directorio además, Integro ¿no? el directorio del Partido Integrás el Nacional en directorio representación de por la juventud. Y sigo por ese lado. A mí y también me apena muchísimo que otra vez un escándalo de esta índole le explote en la cara al Partido Nacional. Y algo que me molesta muchísimo es la actitud secuencial que tiene el Partido Nacional y que tienen sus autoridades frente a este tipo de casos. Martín lo mencionaba ahora en su intervención. A mí me parece que las autoridades del partido están equivocadas en el momento en el que minimizan el hecho y resaltan la valentía de Pablo Iturralde al renunciar. Yo creo que no tenía otra opción, debía renunciar, debe darle explicaciones al directorio, y además el partido se debe una reflexión interna, porque me da la impresión y pareciera ser que siempre el Partido Nacional toma estos hechos como, abro comillas, hechos aislados, actos aislados. ¿Qué pasa? Y esto es una perspectiva completamente personal. Cuando existe una sucesión de hechos aislados dejan de serlo y pasan a ser un problema de prácticas. Y yo por ahí entiendo que estas prácticas están ligadas a la vieja forma de hacer política. Y entiendo, y acá me urge otra discusión, y es otra de las aristas que quiero traer al tema, y es que siento que el sistema político en su integralidad, pero en especial el Partido Nacional, necesita de forma urgente un recambio generacional en sus autoridades. ¿Por qué? Porque si los problemas son de prácticas, bueno, pues démosle paso a las generaciones más nuevas que vienen con prácticas muchísimo más amistosas y en donde sabemos que este tipo de cosas no van. Ana Laura. Bueno, algunas cosas que se dijeron comparto. A mí, digamos, como observadora del sistema político desde hace bastante tiempo, como periodista, yo no logro entender ¿por qué les cuesta tanto decir que algo está mal? Es como una cosa que realmente me lo pregunto, porque no puede ser tan difícil. Y desde me sacaron de contexto hasta esto es una conversación privada, fue valiente, el eterno retorno de Sendik, ¿no? Que hace 5 años que cada tanto vuelve, ¿no? Como decir, nosotros lo hacemos mal, pero ellos también, ¿no? Esa cosa volvió como, hasta Moravito, ¿no? Volvió Moravito. Es la vieja y confiable. Decir cosas como, por ejemplo, a mí me pareció de principio a fin, y perdón, ahí tengo como un matiz con esto que decía Martín, que me parece muy, ahí sí, valiente que diga estas cosas, pero no son las autoridades del Partido Nacional. La conferencia de prensa del principal candidato a presidente de un partido que tiene altísimas chances de ganar las elecciones, o sea, es uno de los 2 partidos con chance de ganar las elecciones, es de principio a fin un desacierto detrás de otro. Que es valiente, que es de una gran familia, ¿qué tendrá que ver? O sea, es como una... Estás aludiendo ahí a Álvaro Delgado. Exacto. Delgado. ¿Por qué cuesta tanto decir? Y ahí voy a lo de los hechos aislados. Yo no sé si una repetición de hechos aislados hace que algo deje de ser aislado. Lo que sí tengo claro es que si vos me querés convencer a mí de que esto que está pasando es un hecho aislado, entonces tenés que salir con un palo. Y la ausencia de condena pública en un partido de ciertas conductas me hace pensar a mí, como periodista, que bueno, que o las compartís o hay otros muertos en otros placares que hay que tener cuidado, que bueno, si yo salgo y lo corto en seco, resulta que puede aparecer otra cosa, que en realidad son prácticas que de forma pública no tengo más remedio que condenar, pero de forma privada todos sabemos que no las condeno porque las hacemos, todas cosas que los periodistas en otras cosas hemos visto. Entonces yo lo que no entiendo, y me refiero a este caso porque fue muy paradigmático, pero a muchos otros casos durante este gobierno, que tuvo muchos, pero en otros gobiernos también, es ¿por qué al sistema político, por qué a los partidos políticos les cuesta tanto, y a los dirigentes políticos les cuesta tanto decir que algo está mal cuando está mal? Tú a lo que aludís es a que se elogió, entre comillas, la renuncia como paso, pero no se habló del fondo del asunto, no se habló de lo que Iturralde dice en esos intercambios. Claro, y después el argumento además es, esto en realidad
no existió presión. Y ahí hay un componente de tipo esotérico, ¿no? Tenemos que creer que no existió. Y yo no digo esto para... Ya bastante manoseada está la fiscal Gione con todo este proceso como para que uno la manosee más. Pero más allá del caso puntual, uno dice, ¿por qué yo tengo que creer que no pasó? Digamos, lo que digo es cuando uno arranca esta bola de nieve, lo que genera es que hay gente que porque está en un partido cree que no pasó, que la presión no tuvo, y otra que cree que... Pero no estamos hablando de hechos concretos porque se tiró ahí un manto de sospecha sobre el trabajo de una profesional técnica que ahora ella misma lo dijo el otro día. Probablemente se tenga que recusar de cualquier otra causa que involucre al Partido Nacional. ¿Y ella debería tener que hacer eso? Y no, probablemente no. Pero lo que pasa es que cuando uno entra en este tipo de cosas... Entonces, también en línea, y para terminar con lo que decía Martín, ¿no? Esto que veníamos haciendo el discurso de que está mal que estuviera politizada la fiscalía, pero resulta que estaba mal que estuviera politizada porque las banderas no eran las mías. Si cambiamos la bandera de color, entonces me encanta que esté politizada. Y para eso hay un ejemplo paradigmático. Está mal que Jorge Díaz trabaje de abogado penalista, pero no está mal que Gabriela Fossati sea candidata del Partido Nacional. ¿Están las dos mal o no está mal ninguna? Pero uno ve discursos como súper contradictorios, porque ciertas contradicciones y ciertas cuestiones vidriosas en un caso las puede ver en el otro. Entonces, ¿o están mal las dos o no está mal ninguna? Pero es una lógica típica de los partidos políticos, esta cosa de que las conversaciones son privadas, si están en mi partido, si hubiera estado en el de frente, me importaría un corno que fueran privadas. Me parece peligroso. Santiago. Suscribo en primer lugar, quizá un comentario previo. Estamos viviendo crecientemente en nuestros sesgos de confirmación, ¿no? Creo que ahí, algo que Laura ha trabajado mucho el tema de redes sociales y, bueno, como uno termina viviendo en mundos donde se autoconvence de que no todo lo que uno piensa a priori está correcto y todo lo que piensa el otro está mal y bueno, en ese es el mundo en el que nos tocó vivir. Pero yendo al caso concreto, yo creo que de todas las reacciones la peor es la del presidente de la República. Por lejos la peor es la del presidente de la República. Yo espero que no es solamente la reacción en este caso, sino que es la reacción del presidente de la República en todos estos casos que han surgido durante su gobierno, ¿no? Si uno saca la pandemia en estos 2 años y medio pasados que pasaron, o sea, realmente han sido uno atrás de otro los hechos que digamos, tienen consecuencias o preocupación muy importante para la ciudadanía. Pero el presidente, si uno atiende bien lo que dice, además, obviamente, de alguna manera disculpar al presidente del directorio del Partido Nacional, el presidente retruca tratando de incidir en la justicia. Nuevamente. O sea, no solamente no es aleccionado por el episodio de que no sé cómo se llaman a esta altura coalición republicana sin que se les pongan rojos los cachetes. Yo realmente, republicano. Yo nunca leí un chat menos republicano que el chat que se hizo público y he visto reacciones de ministros del Interior que ahora están en el Parlamento haciendo Bárgara que hizo una excelente gestión, Heber estoy hablando, con actitudes lo más antirrepublicanas que ha visto este país en mucho tiempo, o al menos de no defensa de las instituciones, de la separación de poderes y del funcionamiento republicano. Y que el presidente, su reacción sea decir, pero hay causas que van más... ¿Qué le está? ¿Pasarle un mensaje de presión a la justicia y a la fiscalía en particular? Esa es la respuesta que tiene el presidente de la República cuando el presidente de su partido trasciende que quiere, por ejemplo, bajar al fiscal que está subrogante diciéndole hay que presionarlo porque es un cagón para que se vaya. Sí, palabras de él, no es que yo quiera hablar con ese lenguaje. O sea, esa es la reacción, esa es la estatura que tiene el primer mandatario del país más democrático de América Latina. A mí realmente me parece que le quedó chiquita la declaración, como uruguayo lo digo, no con mi condición de... como uruguayo yo creo que esa declaración le quedó muy chiquita al presidente de la República y le siguió después para abajo todo, ¿no? Después para abajo todo, porque después también su candidato a la presidencia también hizo unas declaraciones que fueron muy malas, pero no era el momento para redoblar la apuesta de presión a la justicia desde el primer mandatario, después de que se revelen, digamos, chat con los contenidos que tiene esto.
que será independiente, de que Iturralde y sus méritos como militante del Partido Nacional y su familia, en particular conozco al hijo que hemos sido tertuliano y doy fe que es una persona, me encanta que esté Agustín en la parte programática del Partido Nacional con Delgado, porque es un tipo que se ha dedicado a pensar estos temas, o sea, todas esas cosas las comparto, pero le quedó chico, o sea, hay que pararse, creo yo, pese a que estemos en campaña electoral, con más estatura frente a, digamos, la constatación del intento de colonización de la justicia por parte del partido, al menos del presidente del directorio del Partido Nacional, y no sabemos de quién más, qué es lo que está en discusión. ¿Quién? ¿Cuál de los dos Martín va ahora? Voy. No, Martín también Moraes. recogiendo un poquito de todas las intervenciones. Hay otro aspecto que ya lo mencionaron, que también me preocupa muchísimo, y es la politización de la justicia. Y en ese sentido, yo creo que es sano para nuestro sistema democrático que existan partidos políticos fuertes y cada vez más fuertes, pero también es cierto que le cabe a los mismos actores de esos partidos políticos ponerle el freno a los partidos cuando se están pasando un poco de la raya, y eso atañe y eso ataca directamente a la vida institucional de nuestro país. Yo estoy de acuerdo con los compañeros. Creo que las autoridades del gobierno, los candidatos y las autoridades del partido debieron ser mucho más prudentes a la hora de salir a hablar sobre este tema. Pero nuevamente vuelvo, yo creo que es un síntoma de una generación política que está ultrapasada, que se ve ultrapasada por sus prácticas, que se ve ultrapasada incluso hasta por la tecnología en este momento. A ver, ¿cómo es eso? A ver, Los jóvenes manejan mejor sus comunicaciones por WhatsApp a los efectos del archivo dentro de unos años. Sí, muchísimo, muy seguro de que sí, pero además entendemos de que hay prácticas que no van de ninguna manera, ni por WhatsApp ni por ninguna otra vía. Y eso también hace falta entender. Yo creo que la actividad política está de cierta manera adultizada y hay prácticas que son comunes y son recurrentes y son implícitamente aceptadas, creo que por el sistema político en sí, y es este juego, él lleva y trae de influencias, él lleva el hago y deshago, que es lo que termina haciendo Pablo Iturralde, porque yo en absoluto no creo que haya tenido ningún tipo de incidencia sobre las decisiones de fiscalía, pero él un poco juega a codearse con Gustavo Penades y le dice, mirá, yo hice tal cosa, esto es en tu beneficio, y Penades le dice, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, estuviste bien, vamos arriba, y creo que ese tipo de cositas, por lo menos para mis compañeros con los que comparto la actividad militante en el día a día, no son ni prudentes ni válidas, por supuesto. Y ahí creo que es en donde tenemos que empezar a tejer un trabajo muchísimo más fino. Muchísimo más fino en el sentido de que hay una generación política que está agotada, ya lo decía, por sus prácticas, por sus medios, Pero es curioso lo que estás diciendo. Tecnología. Es curioso lo que estás diciendo porque desde hace unos años los analistas destacan, los periodistas comentamos, que se está produciendo una renovación generacional en el liderazgo. Porque han salido de escena, incluso, bueno, en algunos casos por fallecimiento, grandes figuras, ¿no? Sí. Y que ahora está tomando la posta otra generación. Y es a esa generación a la que tú cuestionas. Tú decís que esa generación está como fuera de lugar. La de relevo. En realidad no. O fíjate que dentro del Partido Nacional existe un liderazgo absoluto que está consolidado y que
bueno, se puede decir que es uno de los liderazgos de las nuevas generaciones y es indudablemente el liderazgo de Luis Lacalle Pou. Pero después hay un abanico enorme de la vida partidaria que no tiene nuevos liderazgos, donde no están consolidados. Y ahí es donde vemos a los Jorge Gandini, donde vemos a los Javier García, donde vemos a los Pablo Iturralde, donde vemos a los Heber, donde vemos a una generación entera de políticos que ya están en esta vida y en esta rosca partidaria hace mucho más de 35, 40 La años. generación del 83, La famosa generación del 83. Y cada vez vamos notando mucho más cómo se les va agotando de cierta manera la vigencia para trasladar sus mensajes a través de las nuevas tecnologías. Sabemos que les cuesta muchísimo conectar con el nuevo electorado. Vemos como las prácticas que utilizan son de alguna manera obsoletas y son cada vez más cuestionadas por los jóvenes. Y yo creo que si algo debo resaltar de las nuevas generaciones partidarias es que no le tenemos miedo a darle o a brindarle al partido una discusión ética de nivel. Martín, el otro Martín. Martín, bueno. 2 comentarios. Uno, porque mi tocayo me trajo al tema. Lamento discrepar en el tema de la edad generacional. Pues te tocaron una fibra y lo que pasa. Y eso no, pero o sea, yo creo que por alusión casi. No, No lo dije yo, O sea, yo creo que las cuestiones de ética y las cosas y las cuestiones de republicanismo y de actuar no tienen nada que ver con la edad. O sea, no es que hay una generación veterana y que por eso es menos ética. No, yo creo que hay gente que las cosas bien de todas las edades y gente que hace las cosas mal de todas las edades. Es verdad que cuando sos más joven seguramente sos más romántico y todavía no viviste un montón de cosas, pero no, o sea, me parece que no es un tema, cambiamos generaciones y está todo bien. No, es un tema estructural de la filosofía, los valores y los principios. La ética y la moral de las sociedades varía muchísimo con los años. Sí, por supuesto. Muchísimo. Pero las cuestiones que preocupan y ocupan a la sociedad van variando a lo largo de los años. Bueno, absolutamente. Y las generaciones que mejor asimilan esos cambios son las más nuevas. No estoy de acuerdo. Pero bueno, lo respeto. Después la seguimos y volvemos al tema. Lo respeto. Al tema. Es un buen tema para volver a discutir. Todo el tema. Sí. A ver, yo creo que acá lo grave es que se transparentó la gravedad que tenemos en el sistema de justicia, la administración del sistema de justicia, Poder Judicial, Fiscalía. ¿En qué sentido? Tenemos un sistema político que ya no cree que tienen que ser independientes. Eso es lo que sucede. ¿No? Tenemos un sistema que, como bien dicen ahora, en público dicen una cosa, pero en privado quieren que sean todos suyos. Entonces, institucionalmente esto es muy grave, porque la estructura institucional que tenemos no resiste un sistema político que, en sus prácticas, no quiere la real independencia y quieren que sean de ellos. Entonces, es muy grave lo que sucede. Y es más, acá se entienden muchas cosas. Se entienden por qué no tenemos un fiscal de corte. Se entiende por qué los recursos son finitos para la fiscalía. Se entiende por qué la JUTEP es un órgano simbólico. Se entiende por qué la Senaclaft es otro órgano con muy poco presupuesto y muy poca, diríamos, actividad. O sea, y se entiende por qué la policía sí tiene mucho presupuesto y mucha importancia. La policía es un órgano muy vinculado al sistema de justicia, es parte del sistema de justicia, pero directamente vinculada al poder político y de una forma jerárquica. ¿Qué quiero decir? Creo que la situación es grave porque esto seguramente muchos de los actores políticos que toman decisiones ni siquiera lo reconocen públicamente, obvio que no, pero hasta íntimamente se deben hacer muchas esos engaños que nos hacemos todos personalmente cuando actuamos de una manera, pero nos autojustificamos que hay un fin mejor. Entonces creo que la situación realmente se transparenta, que es grave y que estos problemas no tenemos muy claro por dónde puede evolucionar en el futuro. Y después tengo que parecer de Moravito. ¿De Moravito? Bueno. Dejó ahí el gancho para... Quedó ahí enganchado. Dejó 2 temas para... No, a ver, yo en términos generales estoy de acuerdo. Una precisión nada más. No estamos hablando acá del sistema político, estamos hablando del presidente del Partido Nacional, que es lo que trascendió, digamos, lo que está claro que está actuando de esa manera. El sistema político me parece que es una generalización... La puedo fundamentar después. Bueno, pero que no es lo que estamos discutiendo además en este momento. Lo que sí voy a hacer acuerdo con el punto de que estamos viviendo un proceso
cuando el otro Martín hablaba del tema de si esto era un tema, deberíamos estar discutiendo temas importantes de la democracia, yo dije que este es un tema importante de la democracia, o sea, entiendo a lo que iba y que se corrigió bien en lo que dijo, pero estaba de acuerdo, no, pero... sí, pero voy a levantar ese punto. La serie de escándalos, que en una nota por ahí aparecía vinculado a las 3 palabras, digamos, Penades, Marcet y Astesiano, ¿no? Las tramas que se han visto del manejo, digamos, de la parte de atrás, digamos, del poder en torno a esas 3 palabras de corrupción, tráfico de influencias, manipulación de la justicia, mentir al Parlamento. O sea, el conjunto de episodios que se esparcen a partir de ese trípode. Porque aparte de esta conversación de la que estamos hablando, esto no se lo estaba contando a un amigo Iturralde o capaz que sí a su amigo, pero se lo estaba contando a un imputado por tráfico, por delitos sexuales, muy complicado, ¿no? Para intentar que así lo favoreciera para exculparlo. Todavía no estaba imputado, ¿no? En ese momento No todavía estaba no estaba imputado. Acababa de quedar claro de que Penades era el destinatario de la acusación de Romina Papazo, ¿no? Exacto. Estábamos en ese proceso. Estábamos en ese momento. Empezaba a tomar forma la denuncia de Romina Exacto, Papazo, ¿no? Exacto. Bueno, una persona denunciada en ese momento por estos temas. La trama, lo que ha quedado al desnudo del funcionamiento, digamos, del principal partido de gobierno y las instituciones en torno a estas 3 palabras, yo creo que es muy preocupante para la democracia. Y yo esto lo voy a combinar con otra cosa, que es el clima de crispación que hay y ahí es el punto donde me voy a encontrar con lo que decía Martín Bueno. El otro día leí una columna de Bordaberry, en la cual me parece que marca un punto central. Es la primera columna que leo de Bordaberry y digo, mira, en esto tiene razón. Que se llamaba 2 para el tango y que hablaba sobre la negociación para el recambio de las principales instituciones que tiene que ponerse de acuerdo el Parlamento. Y él hablaba de su experiencia de él con Lucía Topolansky, cómo habían logrado renovar los principales, quizás la ciudadanía no conoce, pero muchas de las instituciones, Suprema Corte de Justicia, el Fiscal de Corte, digamos, hay el Tribunal de Cuentas, hay un conjunto de instituciones que requieren unas mayorías especiales en el Parlamento, en el Senado, y por lo tanto tienen que ponerse de acuerdo los grandes bloques para poder de alguna manera renovar el funcionamiento de estas instituciones y que no lo haga la línea de los que viene por debajo por antigüedad, sean los más buenos o sean los peores o sean los que sean, digamos. Y el país en esta legislatura no ha logrado, y ya incluso desde el final de la pasada, no ha logrado ponerse de acuerdo, digamos, en la renovación de esos cargos que son muy importantes, y eso habla para mí de un deterioro también de fondo del diálogo democrático, que es el que hace que Uruguay tenga una diferencia después para todo lo demás. Uruguay se diferencia después del resto del mundo, si no somos... O sea, lo que nos diferencia del resto del mundo es que tenemos unas instituciones más fuertes. Yo creo que entre esa falta de diálogo y lo que hemos descubierto de los entretelones del funcionamiento del poder durante estos años con esas 3 palabras, realmente da para preocuparse mucho, insisto, desde una perspectiva 100% ciudadana. 2 comentarios. Uno, en relación con esto que estábamos hablando, hay ejemplos que sobran en países. Estados Unidos es uno, todo el último proceso de la Suprema Corte, ¿no? La elección de quiénes son los jueces, esa cosa de son nuestros, son tuyos, son míos, son nuestros, esa lógica es súper perjudicial y ha sido súper perjudicial. Se han perdido derechos, se han avasallado derechos fundamentales, se ha pasado por arriba de construcciones que llevaron décadas por culpa de eso. Argentina es un laboratorio al revés, maravilloso, o sea, pero en lo contrario, de lo mal que le hace a un país y a una democracia cuando uno politiza la justicia. Si algo que tendríamos que defender y tener claro es que eso no se hace, pero parece que en esta lógica de ganarle al enemigo en la que hemos entrado, no importa pasarse por encima de estas cosas. Me parece que es muy preocupante y que deberíamos ponerlo sobre la mesa y decir en público lo que decimos en privado y viceversa. Y en segundo lugar, a mí, y es una cosa que a los periodistas también nos hacen, me parece más peligroso cuando se lo hacen al Poder Judicial. Yo escuchaba el otro día a una dirigente política que decía, bueno, todos tenemos un corazoncito. No, señora, o sea, los políticos creen de verdad
que todos somos de un partido. No, ¿saben qué? No. ¿Ah? No. La contundencia de Ana Laura. Pero por es supuesto, pero porque es una lógica, ordenan el mundo en función de estás conmigo o estás contra mí. Y cada vez que opinás sobre algo te ponen en una caja y no soportan cuando uno no está en ninguna de las dos. Entonces, no, los fiscales no tienen corazoncito. Y si tienen, está mal y se tienen que ir para la casa. Pero de verdad, hay un montón de fiscales que no tienen corazoncito. Y si la señora hace 200 millones de años en algún momento estuvo en una lista, puede haber hecho un proceso maravilloso en el cual ya no tenga más corazoncito. ¿Ah? O no, pero no podemos ensuciar diciendo todos tenemos corazoncito como si fuera una obviedad cuando no lo es. No es así. Ahí, me parece que lo que dice Ana Laura es clave. Los políticos creen eso. O Sí. sea, realmente están mal. Porque primero, hay mucha gente, pero mucha, te diría que capaz que la mitad de los uruguayos que son 1.700.000 y pico, que no tienen corazoncito. Y hay otros, me pongo yo, que yo tengo mi corazoncito, pero está en un nivel tan débil. Está en un nivel de debilidad. Esto hecha pelota. ¿Ah? Sí. Que no me condiciona para nada. Porque en realidad De uno. mi corazoncito está con que quiero ver las cosas que anden y quiero ver un mejor Uruguay. Entonces digo, y eso también hay. Capaz que hay un fiscal que tiene, tiene sentimientos. Pero igual hacer su trabajo bien es mucho más importante que un sentimiento que le viene de la casa o de hace 30 años. O sea, entonces se equivocan los políticos en eso y nada más quería reforzar que lo dicen Laura. Muy bien, porque la lógica de ellos es que estás acá o estás allá. Antes de ponerle puntos suspensivos al tema, me queda la curiosidad, porque hace un rato Martín dijo que tenía algo para decir sobre... No, el comentario del presidente sobre Moravito, que él, o sea, yo lo escucho en el comentario y en vez de pensar, porque a ver, cuando tira el comentario por el contexto en que lo tira, es como diciendo, bueno, en ese caso, como estaba el frente involucrado, en realidad se le entenció. Es lo que quiere decir, ¿no? Y yo en realidad lo que veo cuando dice el caso Moravito es que tenemos un lío con el narco en Uruguay. ¿O alguien puede creer que al narco le importa si sos del Frente Colorado, Blanco, de la Fiscalía o de la Policía? O sea, el caso Moravito demuestra el nivel de penetración y llegada que tiene el narco en el Uruguay, y eso no tiene nada que ver con partidos políticos o instituciones. Por lo cual es un pésimo ejemplo. Porque si se lenteció ese caso, seguro no fue porque el Frente Amplio y algún amigo de Fiscalía lo lenteció. Si se lenteció, tiene que ver con cosas mucho más graves y pesadas.